digámoslo. Pero yo les quiero recomendar un libro que acabo de terminar de leer, pues ustedes saben, que acabo de leer. Ustedes saben, porque ya lo he mencionado con anterioridad. Acá hay un video de él también. Estoy hablando de este autor que se llama Reinaldo Arenas. Es un autor cubano y me refiero a un libro de una autobiografía de él que se titula Antes que anochezca. Locotrón escribió esto antes, luego obviamente ya él tenía planeado suicidarse, tenía así todo lo demás, terminó suicidándose, pero esto es un autor interesante, sobre todo me imagino que si usted es cubano le va a llamar la atención porque él vivió, por ejemplo, lo que era la misma revolución, vivió bajo la dictadura y fue preso, no solamente desde un punto de vista político, sino también por su homosexualidad, por ser contrarrevolucionario, aunque la razón por la que a él le dieron los cargos son distintos. Y él logró escapar de Cuba cuando ocurrió lo de el Mariel. Él sería un Marielito en ese sentido, aunque le hizo de una manera engañosa. O sea, obviamente él tuvo que inventar, por ejemplo, cuando le dieron a que diera el pasaporte de él, le cambió la E por un I para que no lo reconocieran, ya que a los escritores no se le estaba dejando salir, precisamente, especialmente aquellos escritores que estaban hablando en contra de la dictadura. Solamente logró publicar un libro en Cuba titulado Celestino, que sí ganó un premio también, pero él publicaba de manera furtiva, y, o sea, en el exterior, ¿verdad? Y era reconocido. Él tiene algo muy similar, podríamos decir, a los aldeanos, que era reconocido en el exterior y él ni siquiera sabía, de cierta manera, vamos a decir, ¿verdad? Pero bueno, entonces el libro que le quiero recomendar de él se llama Antes de que anochezca. Es una autobiografía de Locotrón que toma desde su nacimiento, si no mal recuerdo, eran los 40 que había nacido este hombre en el 1943, vivió en el tiempo también de este Batista. Él también creía en la revolución en el inicio, hasta que empezó a ver, él de hecho dice en uno de los capítulos que desde el inicio empezó a ver algo dictatorial y problemático, ¿verdad? Pero que aún así la gente creía mucho todavía en la revolución, y se refiere, por ejemplo, a los fusilamientos que se le hacían a los soldados, por ejemplo, de Batista. Él en una parte, él menciona muy bien, esa parte me recuerda, él escribe muy bien, él es muy claro, tiene una imagen muy interesante, Locotrón, de cómo una madre estaba llorando, de que no lo maten, que él es un joven, y como quiera la alejaron y lo mataron ahí mimito también, ¿verdad? Sin embargo, quería leerle una parte. También hay una parte bien cómica, sobre todo me da risa en cuanto a su homosexualismo, o por ejemplo al inicio, él empieza a hablar mucho sobre este deseo sexual que él tiene, que se metía prácticamente con todo de cierta manera, porque él decía que donde había un hoyo, por ejemplo, en una fruta lo metía, se metió con familiares de cierta manera cuando era niño, pero, ¿verdad? Y también, o sea, hombres, mujeres, y también incluso animales, que fue algo que me llamó la atención, ya que aunque la zoofilia se podría ver como que es algo que se ve en Latinoamérica, sobre todo, dice él, en los campos, ¿verdad? No es algo que se dice mucho. Y este hombre lo está diciendo de manera muy abierta, aunque él sabía que se iba a morir y todo lo demás, ¿verdad? Pero una de las partes más interesantes es precisamente cuando a él lo atrapan. Él duró incluso 2 meses de manera prófuga, ¿verdad? Lo atrapan, lo meten en la prisión y ahí él cuenta un montón de cosas que ocurren que son muy interesantes en cuanto a los presos políticos que vio, ¿verdad? Diferentes personas. O por ejemplo, él tiene una categorización muy interesante, que es la parte que le quiero leer, pero de nuevo, es un libro muy interesante, como dije, tanto por esto de Cuba mismo, ¿verdad? A mí me llamó la atención dos. Primero, la parte de Mariel. Ya ustedes sabrán esto. Él dice, durante los primeros días de abril del 80, un chofer de la Ruta 32 se había lanzado con todos sus pasajeros contra la puerta de la Embajada del Perú, solicitando asilo político. Lo insólito fue que todos los pasajeros de la guagua decidieron también solicitar asilo político, ni uno solo quiso salir de la embajada. Ustedes saben entonces el problema con esto. Castro reclamó a toda aquella gente y el embajador peruano le dijo que estaban en territorio peruano y que por las leyes internacionales tenían derecho al asilo político. Fidel Castro, días más tarde, en medio de una de sus perretas, decidió retirar la escolta cubana de la embajada de Perú, tratando quizás de perjudicar al embajador para que éste finalmente tuviera que claudicar y sacar a toda. Obviamente esto le salió por la culata a Castro, ya que le quitó la seguridad que tenía ahí y mucha más gente entonces fueron a buscar asilo de cierta manera. Eh,
Alguna de esta gente lo fueron golpeados, protestas que se hicieron de manera inventada por caso, que digo que, de hecho, aquí lo menciona también, a los que estaban en la embajada le cortaron la luz y el agua. Para 10.800 personas daban 800 raciones de comida. Por otra parte, el gobierno introdujo allí a numerosos agentes de seguridad del Estado que incluso asesinaron a personas que, habiendo tenido altos cargos en el gobierno, se habían metido en la embajada. Dice, un taxista lanzó su auto a toda velocidad contra la embajada tratando de entrar y fue ametrallado por la seguridad del Estado. A un herido intentó salir del auto y entrar en la embajada, pero fue introducido en una perseguidora. Eh, a mí me llamó la atención esta partecita, es lo que le quería leer, porque aquí voy a mencionar dos personas, dos figuras reconocidas de Latinoamérica. Estoy hablando de Gabriel García Márquez y Juan Bosch. Y es interesante siempre ver lo que piensan otros autores contemporáneos de sus otros autores, ¿verdad? Así como los raperos lo que piensan de los otros, ¿verdad? Y las razones por lo que piensan esto. Porque él no le gustaba mucho, Gabriel García Márquez, tanto, por ejemplo, a él no le gustaba el estilo de él, pero también por su política, ¿verdad? Y su asociación con los Castro, pero también Juan Bosch, que no sepa, Juan Bosch también era un cuentista, cuentista, ensayista, pero también fue presidente de República Dominicana, ¿verdad? Después de la muerte de Trujillo. Miren esto. Dice acá, a punto de que estallara una revolución popular, Fidel y la Unión Soviética decidieron que era necesario abrir una brecha, dejando salir del país a un grupo de aquellos inconformes, aquí estamos hablando ya de los Marielitos, era como hacerle una sangría a un organismo enfermo. Dice aquí, en medio de un discurso desesperado y airado, Castro, junto a García Márquez y Juan Bosch, que aplaudían, acusó a toda aquella pobre gente que estaba en la embajada de antisociales y depravados sexuales, ¿verdad? Nunca podré olvidar aquel discurso de Castro con su rostro de rata acosada y furiosa, ni los aplausos hipócritas de Gabriel García Márquez y Juan Bosch apoyando el crimen contra aquellos infelices cautivos. Esto es para mí muy interesante, principalmente porque me gusta la literatura y los he leído a ambos. Creo que comentaba el día de ayer, incluso cuando hablábamos de García Márquez, porque Acapela lo citó con esto de 100 años de soledad, de que Juan Bosch le había dado un taller a García Márquez, ¿verdad? Sobre los cuentos fantásticos. Ver esta partecita es muy interesante. Es una parte, por ejemplo, que yo quizás no pudiera haber leído directamente en Bosch, aunque sí sé que él es de izquierda, ¿verdad? Pero lo que el otro vio ahí, o sea, como él lo dice, esto para mí es muy interesante. Él menciona aquí cómo él logra meterse en uno de estos, ¿verdad? Para escapar, uno de estos botes, que para escapar, una balsa, eh, y cambiando el nombre, y bueno, y logra llegar entonces a Estados Unidos. Pero la parte también que me interesa es esta categorización que él hace de diferentes homosexuales en Cuba. Déjame ver, yo creo que lo tengo por acá. También el caso, la sección del caso Padilla es muy interesante. Principalmente si a usted le gusta la literatura, sabrá porque es un caso muy importante, por lo menos desde un punto de vista latinoamericano. Déjame ver. Dice acá, hay un capítulo que él titula, dice, las 4 categorías de las locas. Y esto me llama la atención sobre todo sobre esto de que las locas que eran rey, dice, la primera categoría dice, primero estaba la loca de Argolla. Esta era el tipo de homosexual escandaloso que incesantemente era arrestado en algún baño o en alguna playa. Después de la loca argolla venía la loca común. Es este tipo de homosexual que en Cuba tiene su compromiso, que va a la cinemateca, que escribe de vez en cuando algún poema, que nunca corre un gran riesgo y se dedica a tomar el té en casa de sus amigos. A la loca común le sigue la loca tapada. La loca tapada era aquella que siendo loca casi nadie lo sabía, se cansaba. Ahora, la que me llama la atención es esta categoría que él hace. Después estaba la loca regia, una especie de única de los países comunistas. La loca regia es esa loca que por vínculos muy discretos con el máximo líder o una labor extraordinaria dentro de la seguridad del Estado o por cosas semejantes, goza del privilegio de poder ser loca públicamente. Esta parte a mí me llama la atención porque sabemos que en Cuba, por ejemplo, los homosexuales, ¿verdad? Incluso también menciona de cómo los testigos de Jehová también fueron atacados de cierta manera. Pero los homosexuales eran atacados, llevando esta concentración de convertirse y todo demás.
pero que había una clase de homosexuales que era protegido en Cuba y eran aquellos que tenían cargos fuertes, ¿verdad? Por eso la llama de que la loca regia, que eran protegidos por su poder político, aunque se supone que eso vaya del hombre revolucionario, ¿verdad? La homosexualidad supone que no sea de parte de la masculinidad del cubano revolucionario. En fin, les recomiendo este libro, es muy interesante, de verdad, y un poco trágico pensar cómo la vida de este locotrón pudo haber completamente distinta de haber vivido en otro país, ¿verdad? Bueno, obviamente no sabe si hubiera sido mejor que yo que en el sentido de la fama y todo lo demás. Obviamente la condición en la que vivió también crearon el material que hace sus libros, por eso estamos hablando de él también. Pero ¿saben a qué me refiero también? Y no solamente, o sea, él menciona tanta cosa que pasaron en Cuba, hay gente que murieron, y los presos políticos y cosas que él vio, entre otras cosillas, que sí o qué. Ese es el libro que voy a recomendar esta semana, Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, cubano. Ahora, entonces ya finalizando con eso, si quieres recomendarme alguna, déjame ver algo, me dice Will, hermano, ¿tú has leído los 4 acuerdos de los filósofos toltecas? No, no lo he leído eso. Dice, en la Alemania nazi pasaba lo mismo. De hecho, es interesante Luis Martínez que mencione eso, porque él menciona algo, y esto me lo había dicho un cubano, de hecho, cuando el año pasado, cuando reaccionamos a algo de los aldeanos, que es una estrategia que utilizaban también los rusos, pero también decía algo de Alemania, que era de una cosa que utilizan mucho en Cuba, es avergonzarte de manera pública frente a un montón de personas, ¿verdad? Y eso te jode, te mata la moral ante todos. Pero sí, los homosexuales siempre han sido como una clase de personas también que ha sido muy atacada desde un punto de vista histórico y todo lo demás, ¿verdad? Ahora es que uno ve esta clase de diferencia y por eso podemos ver ese es que son tan reaccionarios en, no sé, o sea, que hay cosas que se exageran, vamos a decir, pero se puede entender por la historia.